El sol apenas se atrevía a asomar sus primeros rayos anaranjados sobre las cimas de la Sierra de Gredos, tiñendo el cielo de un color púrpura melancólico. Cuando la camioneta negra se detuvo bruscamente al borde del camino de grava. El sonido del motor diésel, que se apagó con un último resoplido áspero, dejó un silencio tan profundo que solo era interrumpido por el canto distante de algún mirlo madrugador. Dentro del vehículo, la tensión era palpable, un nudo frío y amargo que superaba el fresco del amanecer. Eulalia, una mujer de 72 años con el rostro surcado por las batallas de una vida dura pero honesta, miraba por la ventanilla con una confusión ansiosa. Sus ojos, antes llenos del brillo pícaro de quien conoce los secretos de la tierra, ahora reflejaban una mezcla de miedo y una incredulidad dolorosa. Llevaba puesto su mejor chal de lana, el que le regaló su difunto esposo, un intento inconsciente de aferrarse a la dignidad en medio de una situación que no lograba comprender del todo. A su lado, sentados en la parte delantera, estaban sus dos hijos, Mateo y Carmen. Mateo, el mayor, era un hombre de negocios frustrado, con un traje arrugado que delataba más ambición que éxito, y una expresión permanentemente tensa, como si el mundo le debiera algo que él no podía cobrar. Carmen, la menor, era igual de dura, con un maquillaje excesivo que intentaba esconder la sequedad de su alma y una mirada que evitaba a su madre con una frialdad calculada. Habían prometido llevarla al notario para firmar unos papeles importantes sobre la casa familiar, un eufemismo que Eulalia había aceptado con la esperanza ingenua de que, tal vez, sus hijos la hubieran invitado a desayunar después. «Ya llegamos, madre», espetó Mateo con una voz tan plana como el horizonte, abriendo su puerta sin esperar respuesta. Eulalia frunció el ceño. «Pero, hijo, aquí no hay ninguna notaría. Esto es el camino viejo a Navaluenga, cerca del». «Ay, el poste de la luz», dijo, reconociendo el punto de referencia que marcaba la entrada a las tierras que su padre había sembrado. Carmen se limitó a chasquear la lengua con impaciencia, saliendo del coche por el otro lado. «No te preocupes por los detalles, mamá. El abogado nos espera. Pero el camino es privado, tenemos que bajar aquí y firmar esto rápido para que no haya problemas de propiedad», mintió con una facilidad que le heló la sangre a Eulalia. Lo que sucedió a continuación fue una escena de desolación y traición que se desarrolló con una eficiencia brutal y deshumanizada. Antes de que Eulalia pudiera reaccionar o protestar, Mateo y Carmen la agarraron por los brazos con una fuerza inesperada. La arrastraron unos pocos metros hasta el viejo poste de concreto, un hito solitario que parecía simbolizar la rigidez y el abandono. Fue entonces cuando Eulalia vio la cuerda. Era gruesa, de cáñamo, y estaba preparada para el trabajo sucio. El miedo se apoderó de su pecho con la garra fría de un depredador. «¿Pero qué hacéis? Soltadme. Por el amor de Dios, soy vuestra madre», gritó, la voz ronca por el espanto y la confusión. Sus súplicas se perdieron en la inmensidad silenciosa del campo. Mateo no pronunció una sola palabra, su rostro era una máscara de apatía y resentimiento. Carmen, en cambio, se inclinó hacia ella, susurrándole al oído con un tono viperino: «No te hagas la víctima, mamá. Esto es por la herencia. Por la casa y las tierras. Te negaste a venderlas y ahora no te queda más remedio. Una vez que esto esté hecho, el notario verá que te fuiste por tu cuenta. Solo tienes que meditar un poco aquí». El cinismo de sus palabras era más hiriente que la soga que ya le oprimía las muñecas. La ataron al poste con una crueldad metódica, inmovilizando sus brazos y su cintura. Las cuerdas estaban ajustadas, no brutalmente dolorosas al principio, pero lo suficiente para asegurar que no se soltaría. Cuando terminaron, los dos hermanos se subieron a la camioneta sin mirar atrás. Eulalia se quedó sola, encadenada al poste bajo el sol naciente, con el corazón roto en pedazos que no sabía si volverían a unirse. El motor rugió, y la camioneta desapareció en una nube de polvo. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a correr por sus mejillas.
El desprecio de sus hijos por el dinero había sido el nudo que la había dejado atada, no solo al poste, sino a la más profunda de las traiciones. Lo que sus hijos no sabían, mientras huían con la sensación de una victoria amarga, era que la carretera era mucho más transitada de lo que ellos creían, y que la providencia, a veces, tiene sus propios planes para los desamparados. El silencio regresó al camino de grava, pero para Eulalia ya no era un silencio tranquilo, era un vacío ensordecedor, lleno del eco de la traición de sus hijos. Atada al poste de hormigón, se sentía como una reliquia olvidada en un museo al aire libre, un monumento a la ingratitud filial. La posición forzada comenzó a hacer mella en sus articulaciones. Un dolor sordo le recorría la espalda y las muñecas, y la presión de las cuerdas aumentaba con cada intento, por mínimo que fuera, de liberarse. El sol ascendía rápidamente, perdiendo el matiz poético del amanecer para convertirse en un disco implacable que prometía un día caluroso. El chal de lana que antes la había reconfortado ahora se sentía pesado e inútil. Eulalia intentó gritar de nuevo, pero su garganta estaba seca y la angustia le había robado la fuerza a sus pulmones. Sus gritos se convertían en graznidos roncos que morían a pocos metros, devorados por la inmensidad del campo. Su mente, sin embargo, trabajaba frenéticamente, buscando una explicación, una justificación que mitigara el horror de lo vivido. Pensaba en los sacrificios, los años de doble turno cosiendo para pagar los estudios de Mateo, la renuncia a su propia herencia para ayudar a Carmen a montar su tienda. ¿Cómo había germinado tanta amargura en el corazón de sus hijos? Se dio cuenta, con una punzada helada, de que la semilla no era la avaricia repentina, sino un resentimiento profundo y largamente cultivado, alimentado por la creencia de que ella, con su apego a la vida sencilla y a la tierra, era el único obstáculo entre ellos y la riqueza que creían merecer. A lo lejos, Eulalia divisó la casa familiar, un punto blanco y humilde en la distancia, rodeado de los olivos centenarios que su esposo había plantado. La visión le trajo más lágrimas. Esa casa, ese pedazo de tierra, era el legado de su amor, la prueba de que se puede construir una vida con esfuerzo y cariño. Para Mateo y Carmen, no era más que un activo, una cifra en una cuenta bancaria. Pasaron lo que parecieron siglos, aunque en realidad no habían transcurrido más de 45 minutos desde que la camioneta se fue. El camino era, de hecho, poco transitado, utilizado principalmente por los pocos agricultores que aún labraban esas parcelas. El polvo que la camioneta había levantado se había asentado y el campo volvía a su rutina de quietud. La desesperación comenzó a arraigarse en Eulalia. ¿Y si nadie pasaba? ¿Y si la dejaban allí hasta la noche, o incluso más? Un mosquito se posó en su frente. No pudo espantarlo. La impotencia la invadió, una sensación más pesada que las cuerdas. Entonces, la rabia se encendió, un fuego lento pero purificador. Si iba a morir, no lo haría como una víctima patética. Se dedicó a forcejear de nuevo, tirando de la cuerda hasta que sus muñecas se enrojecieron y ardieron. Logró mover el tronco un par de centímetros, pero el esfuerzo era inútil contra el nudo apretado. Justo cuando estaba a punto de rendirse y sucumbir al llanto que amenazaba con ahogarla, un sonido rompió la monotonía del campo. No era el rugido pesado de un motor diésel, sino un sonido más ligero y constante, un ronroneo familiar que solo podía pertenecer a un vehículo muy específico. Eulalia levantó la cabeza, su corazón dio un vuelco. El sonido se acercaba por la curva. Era el inconfundible chirrido de los amortiguadores viejos y el motor de un vehículo de reparto. Un vehículo que ella conocía bien, pues era el único que se atrevía a subir por aquel camino de cabras para llevarles la correspondencia y los periódicos a las pocas casas rurales de la zona. Alrededor de la curva apareció una furgoneta pequeña, vieja y abollada, de un color azul descolorido, con el símbolo descolorido del Correo Nacional en el lateral. Al volante iba don Ramiro, el cartero. Un hombre de unos 60 y pocos años, silencioso y metódico, que había entregado cartas en esa zona durante más de 20 años. Él conocía cada piedra,
cada árbol y a cada habitante. Pero lo más importante, don Ramiro era conocido por su puntualidad inquebrantable y por su aguda, casi molesta, capacidad de observación. Si él pasaba, Eulalia lo sabía, no la ignoraría. La esperanza se elevó como una llamarada. Eulalia reunió la última gota de su energía y gritó con toda la fuerza que le quedaba, sin importarle lo ronco del sonido, agitando su cuerpo en un desesperado intento de llamar la atención de su único posible salvador. El cartero se acercaba. Su destino estaba a punto de cambiar. La furgoneta azul descolorida, conducida por don Ramiro, el cartero, se acercaba lentamente, levantando una fina estela de polvo rojizo. Eulalia forzó sus ojos y su voz, desesperada por no perder la oportunidad. Su grito, un sonido forzado y roto, llegó justo en el momento en que don Ramiro pisaba el freno para sortear un bache especialmente grande en el camino. El cartero era un hombre de hábitos rígidos. A esa hora, a las 8:30 de la mañana, su misión era dejar el periódico en la única buzón grande que había en esa sección del camino antes de dirigirse a la finca de los Robles. Detuvo la furgoneta por completo, no por el grito, que apenas había oído, sino porque percibió una anomalía visual en su rutina. El poste de hormigón, un punto fijo en su paisaje diario, tenía algo inusual atado a él. Don Ramiro se quitó la gorra, revelando su calvicie salpicada de canas, y entrecerró los ojos. Vio el chal de lana, el color carmesí que contrastaba violentamente con el gris del cemento. Le tomó unos segundos asimilar la escena. Cuando se dio cuenta de que lo que estaba atado no era un maniquí o un fardo, sino doña Eulalia, la respetada matriarca de las tierras del arroyo, su calma metódica se hizo añicos. Salió de la furgoneta de un salto, una agilidad sorprendente para su edad. Se acercó corriendo, sus botas golpeando la grava con urgencia. Doña Eulalia. Madre del amor hermoso. ¿Qué le ha pasado? ¿Quién le ha hecho esto?, exclamó, con la voz llena de genuino horror y espanto. Eulalia no pudo responder de inmediato. La liberación de la adrenalina combinada con la emoción de ser descubierta la dejó momentáneamente sin aliento. Tosió, tratando de recuperar el aire perdido. Ramiro, mis hijos, ellos me ataron. Por la herencia, logró decir a duras penas, la voz temblándole por la humillación y el shock. Don Ramiro, un hombre más acostumbrado a manejar paquetes que a crisis humanas, se sintió invadido por una rabia fría y justiciera. Conocía a Mateo y Carmen, había entregado las cartas de sus notas escolares y las invitaciones a sus bodas. El saber que la avaricia los había llevado a un acto tan bárbaro y vil le revolvió el estómago. Inmediatamente, sacó su navaja multiusos del bolsillo. Era una pieza antigua y bien cuidada. Tranquilícese, doña Eulalia. La sacaré de aquí de inmediato, aseguró con voz firme. Con movimientos rápidos y precisos, dignos de su experiencia desatando nudos difíciles en los sacos de correspondencia, cortó la cuerda que inmovilizaba las muñecas de Eulalia. Luego, se centró en la soga que rodeaba su cintura. El cáñamo, duro y áspero, cedió con un chasquido. Cuando Eulalia sintió que las ataduras se liberaban, cayó hacia adelante, débil y temblorosa, pero don Ramiro la sostuvo con firmeza. La sentó con cuidado en el asiento del pasajero de la furgoneta, proporcionándole el agua tibia de su termo. Mientras Eulalia se recuperaba lentamente del shock, bebiendo a pequeños sorbos, don Ramiro inspeccionó las cuerdas que habían quedado en el poste. El corte del cáñamo era limpio y profesional. Él no era tonto, sabía que un simple asalto no cuadraba con la escena. Un ladrón la habría asaltado y huido. Esto era una ejecución fría y planificada, un mensaje. Y el mensaje venía de su propia sangre. Doña Eulalia, esto es más que un maltrato. Es un crimen grave. Tenemos que ir a la Guardia Civil ahora mismo, afirmó don Ramiro, encendiendo la furgoneta. Eulalia cerró los ojos y se tomó un momento para sopesar la magnitud de lo que tenía que hacer. Denunciar a sus hijos. Era un paso aterrador, la destrucción final de la familia,
pero la traición había sido tan absoluta que no le quedaba más opción. La dignidad que había perdido atada al poste regresó, reemplazada por una determinación férrea. No, Ramiro, dijo Eulalia, con una voz ahora sorprendentemente clara y firme. Abrió los ojos, y el cartero vio en ellos un brillo que no era de miedo, sino de astucia y conocimiento ancestral. No a la Guardia Civil. Al menos, no todavía. Primero, iremos a ver a la persona que va a arruinarles la vida a Mateo y Carmen. Conozco a mis hijos. Sé cuál es su juego. Y yo tengo la pieza que ellos olvidaron en el tablero, el testamento. Pero la prisa que tienen me dice que van a intentar manipular al abogado o al notario. Quiero estar allí antes de que puedan hacer algo irrevocable. Y después, sí, iré a la Guardia Civil a testificar sobre cómo me ataron. Con usted como testigo. Don Ramiro, impresionado por la rápida recuperación y la astucia estratégica de la anciana, asintió con una mezcla de admiración y respeto. Él ya no era solo un cartero, se había convertido en un cómplice justiciero. Puso la furgoneta en marcha, no hacia la ciudad, sino siguiendo las instrucciones de Eulalia, hacia el despacho de la notaría pública, donde el juego de la herencia estaba a punto de alcanzar su clímax. Don Ramiro aceleró el motor de su furgoneta azul con una furia inusual. El viejo vehículo, que normalmente transitaba a un ritmo pausado y predecible, rugía ahora por la carretera comarcal en dirección a la ciudad. En el asiento del copiloto, Eulalia se aferraba al borde, la mano libre instintivamente sobando sus muñecas en carne viva. El dolor físico era intenso, pero palidecía ante la punzada de la traición. El cartero, mirando por el espejo retrovisor, vio el rostro de Eulalia. No había lágrimas, solo una determinación dura como el pedernal. Señora Eulalia, ¿está usted segura de esto, verdad? Es mejor llamar a la policía ahora, insistió, sintiendo el peso de la responsabilidad. No, Ramiro. Tienen que verme llegar así. Es la única forma de que comprendan la magnitud de su error, respondió ella, su voz una cuerda tensa de emoción contenida. Ellos fueron a atarme al amanecer porque esperaban llegar a la notaría de don Agustín a primera hora, antes de que yo pudiera mover ficha. Pensaron que, al no comparecer, podrían alegar incapacidad mental o, peor, mi desaparición voluntaria, para forzar una lectura del testamento a su favor. Conocen mi apego a la legalidad y mi puntualidad. Su juego es cínico y rápido. La furgoneta se detuvo frente al edificio de mármol y cristal que albergaba la prestigiosa notaría pública. El contraste entre el vehículo abollado y la pulcra fachada era un testimonio mudo de la distancia que separaba la honestidad rural de la ambición urbana. Don Ramiro se bajó y abrió la puerta a Eulalia con un gesto protector. Ella se irguió, a pesar de sus piernas temblorosas y su cuerpo adolorido. Las marcas rojas y hundidas de la soga eran visibles en sus muñecas, una prueba irrefutable de la infamia de sus hijos. Subieron al primer piso. El silencio y el aire acondicionado del despacho principal eran tan opuestos al calor y el polvo del poste de concreto que Eulalia sintió un breve aturdimiento. En la sala de espera, adornada con muebles de caoba y cuadros sobrios, Mateo y Carmen estaban sentados frente al notario, don Agustín, un hombre de rostro serio y gafas de montura fina. Estaban vestidos con su mejor ropa de negocios, Mateo con una sonrisa forzada y Carmen con una expresión de falsa solemnidad. Parecían estar concluyendo algún trámite, probablemente mintiendo sobre la ausencia de su madre. Cuando la puerta se abrió, los tres alzaron la vista. La entrada de Eulalia y don Ramiro fue un cataclismo. Mateo, que estaba a punto de estrechar la mano del notario, se congeló a mitad del movimiento, su rostro palideciendo hasta adquirir el color del papel que tenía en las manos. Carmen dio un respingo, casi volcando su taza de café, y su maquillaje, antes impasible, se agrietó bajo el peso de un terror paralizante. La sorpresa no era solo ver a su madre viva, sino verla allí, en ese momento crucial, y en el estado en que se encontraba, desaliñada, con el chal mal puesto, y con las evidentes marcas de la soga. Eulalia avanzó lentamente,
apoyándose en don Ramiro. Se detuvo en el umbral, sin decir una palabra, permitiendo que su presencia y su dolor hablaran por ella. El notario, don Agustín, cuyo conocimiento de la familia era extenso, se puso de pie, su expresión pasando de la profesionalidad a una profunda alarma. «Madre. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te ha pasado?» «Te estábamos buscando», exclamó Mateo, intentando desesperadamente recuperar el control de la situación con una actuación patética y obvia. Eulalia levantó su mano marcada y apuntó a sus hijos. Sus ojos se clavaron en ellos, no con odio, sino con una tristeza tan profunda que era casi física. «No, Mateo. No me estabas buscando», dijo Eulalia, su voz resonando con una autoridad que no se le conocía. «Ustedes no me estaban buscando. Ustedes me abandonaron. Me ataron como a un animal al poste de luz en el camino viejo, pensando que así obtendrían lo que no podían conseguir con honor, la herencia de su padre». El silencio que siguió fue más opresivo que las cuerdas. El notario miraba alternativamente a la anciana y a los hermanos, cuya farsa se había derrumbado por completo. Carmen, incapaz de sostener la mirada, se echó a llorar, un llanto más de frustración que de remordimiento. La partida estaba perdida, y ellos lo sabían. El notario, don Agustín, tardó unos segundos en procesar la acusación. La gravedad del testimonio de Eulalia, corroborada por la silenciosa presencia de don Ramiro y la evidencia física de las marcas en sus muñecas, era ineludible. Rápidamente, recobró su profesionalismo, aunque su rostro reflejaba un profundo disgusto moral. «Señora Eulalia», comenzó don Agustín, su voz pausada y grave, «por favor, siéntese. Necesitamos escuchar su declaración completa. Pero permítame decirles a ustedes dos, Mateo y Carmen, que si la acusación de su madre resulta ser cierta, y las pruebas visibles sugieren que lo es, esto trasciende una disputa de herencia. Es un delito grave que mi oficina está obligada a reportar a las autoridades competentes de inmediato». Mateo intentó un último y desesperado regateo. «Pero, don Agustín. Ella tiene problemas mentales». «Ella», se confundió. «Ella nos pidió que la lleváramos, es una anciana, a veces inventa cosas». Su voz se quebró ante la mirada de Eulalia, una mirada de decepción infinita que era más punzante que cualquier reproche. Eulalia lo interrumpió, levantando la mano. «No mientas más, Mateo. Me ataste tú, con la ayuda de tu hermana. Me dejaste allí para morir de calor y sed, solo para que pudieras vender los olivos que tu padre plantó. No estoy confundida. Estoy decepcionada». Se dirigió al notario. «Don Agustín, vine aquí primero porque sé lo que mis hijos querían. El dinero. Pues bien, lo van a tener, pero no como esperaban». Eulalia procedió a explicar su verdadera voluntad, algo que ni Mateo ni Carmen sospechaban. Había una cláusula en su testamento, redactada hace años, que sus hijos no conocían. La casa y las tierras, mi legado y el de mi esposo, iban a ser divididas equitativamente entre mis dos hijos. Sin embargo, continuó Eulalia, haciendo una pausa dramática, hay una condición de ejecución en el documento. Una condición que yo agregué en un anexo secreto, la herencia solo se haría efectiva si mis hijos demostraban haber cumplido con su deber filial de cuidado y respeto hacia mí en mis últimos años de vida. Un acta de convivencia o un testimonio de buen trato debidamente firmado por un tercero imparcial sería necesario para la liberación completa de los bienes. Mateo y Carmen se miraron, el pánico sustituyendo al terror. Su plan no solo había fallado, se había convertido en la prueba irrefutable de su propia descalificación. El acto de atarla a un poste era la antítesis del cuidado y respeto. «Como pueden ver, don Agustín», sentenció Eulalia con una amarga calma, señalando las marcas en su piel, «mis hijos no solo fallaron en cumplir la condición, sino que han proporcionado la prueba más clara y contundente de que su único interés era mi desaparición. Por lo tanto, pido que la cláusula se ejecute de inmediato». El notario asintió, solemnemente.
según los términos del testamento y el anexo secreto, y dada la evidencia de maltrato físico y abandono, declaro que Mateo y Carmen han incumplido la condición. Por lo tanto, son legalmente desheredados de la propiedad principal, la casa y las tierras del arroyo. Mateo lanzó un gruñido de rabia e incredulidad. No puedes hacer esto, vieja. Es nuestra herencia por derecho. No, Mateo, respondió Eulalia, poniéndose de pie con la ayuda de don Ramiro. La herencia no es un derecho. Es un regalo que debe ganarse con amor y decencia. Y ustedes la han perdido por un poste. Eulalia miró a sus hijos por última vez. Había una cláusula de reserva que les dejaba una pequeña suma de dinero, una cantidad justa para iniciar un nuevo camino lejos del resentimiento, pero el patrimonio familiar, la verdadera riqueza emocional y terrenal, no iba a ser para ellos. ¿Y qué pasará con las tierras, mamá? ¿Quién las hereda?, preguntó Carmen con un hilo de voz. Eulalia se volvió hacia don Agustín. Las tierras y la casa serán donadas a la Fundación El Sembrador para crear una escuela de agricultura ecológica para jóvenes en riesgo de exclusión social. El terreno hará lo que yo siempre quise que hiciera, alimentar a la gente y sembrar futuro. La última escena en la notaría fue la de Mateo y Carmen, destrozados por la pérdida de su esperada fortuna, entendiendo que su avaricia no solo les había costado un crimen, sino su propio legado. Eulalia, con don Ramiro a su lado, salió del despacho. Al pie de la escalera, se detuvo. Ahora, Ramiro, dijo, tomando un profundo respiro, y sintiendo el sol en su rostro de nuevo, lléveme a la Guardia Civil. Es hora de que mis hijos paguen por su acto. El dinero no es lo único que se puede heredar, también se puede heredar la consecuencia de las malas decisiones. Don Ramiro sonrió, un raro gesto de satisfacción. El viejo cartero, el testigo involuntario de una traición atroz, ahora era el garante de una justicia poética y firme. Subió a Eulalia a la furgoneta, esta vez no como una víctima, sino como la matriarca que, atada a un poste, había encontrado la fuerza para desatar su propia dignidad.